Hola a todos y bienvenidos a Radio CSIRT Spanish Edition, su cita diaria con las noticias de ciberseguridad. Soy Marc-Frédéric Gómez, su voz francesa para el panorama actual de amenazas en ciberseguridad. Estamos a jueves, 25 de diciembre de 2025. Episodio 61. En directo desde las tierras cátaras en Occitania. En el programa de hoy, una secuencia geopolítica sobre la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visado a varios reguladores europeos de la tecnología, entre ellos Thierry Breton, en un contexto de crecientes tensiones transatlánticas en torno al Digital Services Act. A continuación, analizaremos CVE 2018-25154, una vulnerabilidad crítica de buffer overflow en GNU Barcode que permite la ejecución de código arbitrario, así como CVE 2023-36525, una blind SQL injection no autenticada que afecta al plugin WordPress de la page Job Board. También revisaremos la incautación por parte del FBI de la infraestructura web 3adspanels.org, utilizada como backend para almacenar credenciales bancarias comprometidas en campañas de phishing a gran escala. Por último, abordaremos Urban VPN Proxy, una extensión VPN gratuita cuyas versiones recientes interceptan y exfiltran conversaciones con plataformas de inteligencia artificial, junto con la explotación activa de una vulnerabilidad antigua de FortiGate. Esta permite el bypass de la autenticación de dos factores mediante mecanismos de autenticación LDAP. CVE 2020-12812 afecta a FortiGate. La vulnerabilidad permite un bypass de la autenticación de dos factores mediante la manipulación de mayúsculas y minúsculas en el nombre de usuario. El vector se basa en un mecanismo de coincidencia case sensitive en FortiGate. Esto entra en conflicto con los directorios LDAP, que operan de forma case insensitive. Cuando usuarios locales de FortiGate con autenticación de dos factores referencian cuentas LDAP. Y se utilizan grupos LDAP en políticas de autenticación para acceso administrativo, SSL VPN o IPsec VPN. Una capitalización distinta del nombre de usuario evita la coincidencia local. En este caso, FortiGate realiza un fallback a la autenticación mediante grupo o LDAP. La autenticación de dos factores no se aplica. Esto habilita potencialmente acceso administrativo o VPN sin validación del token. El dominio web 3adspanels.org fue identificado como infraestructura backend, utilizada para centralizar credenciales bancarias robadas. La infraestructura daba soporte a campañas de phishing mediante anuncios fraudulentos en motores de búsqueda. Estos anuncios suplantaban a entidades financieras legítimas. Las víctimas eran redirigidas a sitios clonados que contenían código de captura de credenciales. Los datos recolectados se almacenaban y se gestionaban a través de un panel web dedicado. La actividad observada incluye el uso directo de las credenciales contra portales bancarios legítimos. Esto permitía la realización de operaciones de account takeover. La infraestructura permaneció activa hasta finales de 2025. La CVE 2023-36525 afecta al plugin WordPress WP Job Board hasta la versión 5.9.0. La vulnerabilidad permite una blind SQL injection no autenticada. El vector se origina en la neutralización incorrecta de elementos especiales en consultas SQL accesibles sin autenticación. La explotación es remota mediante parámetros HTTP inyectables. No se requiere interacción del usuario. No se requieren privilegios. La superficie de ataque incluye sitios WordPress con el plugin habilitado. El impacto observado comprende extracción indirecta de datos, alteración de información persistente y posible degradación de la disponibilidad según el entorno. El CVE 2018-25154 afecta a GNU Barcode versión 0.99.
La vulnerabilidad expone un buffer overflow en el mecanismo de codificación Code 93. El vector se origina en una validación incorrecta de límites durante el procesamiento de archivos de entrada. Entradas manipuladas provocan corrupción de memoria mediante una condición de out of bounds write. La explotación es posible sin autenticación. No se requiere interacción del usuario. Existe exposición de red. El score CVSS 3.1 es crítico con 9.8. El impacto operativo incluye la ejecución potencial de código arbitrario en el contexto del proceso vulnerable. Esto genera efectos graves sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. El CVE 2018-25154 afecta a GNU Barcode versión 0.99. La vulnerabilidad expone un buffer overflow en el mecanismo de codificación Code 93. El vector se origina en una validación incorrecta de límites durante el procesamiento de archivos de entrada. Entradas manipuladas provocan corrupción de memoria mediante una condición de out of bounds write. La explotación es posible sin autenticación. No se requiere interacción del usuario. Existe exposición de red. El score CVSS 3.1 es crítico con 9.8. El impacto operativo incluye la ejecución potencial de código arbitrario en el contexto del proceso vulnerable. Esto genera efectos graves sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Concluimos este episodio con una nota geopolítica que impacta en el ámbito cyber. Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a 5 personalidades europeas implicadas en la regulación de las plataformas digitales. Entre ellas, Thierry Breton, excomisario europeo del Mercado Interior. La información fue hecha pública el 24 de diciembre de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue difundida, entre otros, por Ser1net y por las comunicaciones oficiales estadounidenses. Según las autoridades estadounidenses, estas sanciones apuntan a acciones calificadas como censura extraterritorial contra plataformas tecnológicas de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio cuestionó explícitamente el papel de los reguladores y organizaciones europeas, en particular en la aplicación de marcos como el Digital Services Act, el DSA. Desde el lado europeo, la Comisión Europea condenó la medida. Solicitó explicaciones formales a Washington. Las autoridades de la Unión recordaron que el DSA fue adoptado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. ¿Constituye un marco legal aplicable al mercado interior de la Unión? Varios responsables europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, calificaron estas sanciones como un ataque a la soberanía regulatoria europea. Las otras personas sancionadas, según declaraciones de la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers, están vinculadas a organizaciones que trabajan contra la desinformación y los discursos de odio en línea. La administración estadounidense las acusa de haber contribuido a intensificar la presión regulatoria sobre las plataformas digitales. Este episodio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Bruselas en materia de regulación tecnológica. A principios de diciembre de 2025, la Comisión Europea impuso una multa significativa a la plataforma X. La decisión fue criticada por responsables estadounidenses como un ataque contra las empresas tecnológicas de Estados Unidos. El uso de restricciones de visado como herramienta diplomática marca una evolución en el equilibrio de poder transatlántico. Y eso es todo. Este episodio termina aquí. Espero que les haya proporcionado información clara, precisa y útil. Hasta entonces, no reflexionamos, parcheamos. Si es un nuevo oyente, no dude en suscribirse al podcast Radio CSIRT. Radio CSIRT está disponible en alemán, inglés, francés, español e italiano. Puede encontrarnos en Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer y Spotify. Todos los enlaces de inteligencia de código abierto utilizados en este episodio están disponibles en radiocirt.com. Nos vemos mañana para un nuevo episodio. Cuídense. Adiós.